Jacques Lacan, nacido en París el 13 de abril de 1901, fue un psicoanalista y psiquiatra que revolucionó el pensamiento freudiano con su famoso Retorno a Freud. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Básicamente, reinterpretó y actualizó la teoría psicoanalítica, poniendo el foco en algo fundamental, el lenguaje. Para Lacan, el inconsciente no es solo un cúmulo de deseos reprimidos, sino que está estructurado como un lenguaje, con sus propias reglas y códigos. Esta visión innovadora lo llevó a chocar con la Sociedad Psicoanalítica de París, provocando una ruptura dentro del movimiento psicoanalítico. Su teoría dejó de lado muchas explicaciones biológicas tradicionales y colocó la comunicación, los símbolos y las palabras en el centro de la experiencia humana. En este video, no haremos un repaso biográfico detallado, sino que exploraremos algunas de sus ideas más intrigantes y los aspectos que lo convirtieron en una figura única en el psicoanálisis. Escansión. Uno de los rasgos distintivos de la terapia psicoanalítica de orientación lacaniana es el corte de sesión, también conocido como escansión. Su propósito es enfatizar una verbalización del paciente que guarda una relación significativa con sus conflictos intrapsíquicos, marcando un punto de inflexión en su discurso. El objetivo central de la escansión es fomentar la reflexión, impulsando al paciente a detenerse en lo que ha dicho y explorar su significado. Partiendo de la premisa de que el inconsciente se estructura como un lenguaje, Lacan rechazaba la rigidez temporal de las sesiones de 50 minutos establecida por la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Consideraba que esta duración fija respondía a un imperativo obsesivo que no respetaba las puntuaciones propias del discurso del paciente ni sus contenidos inconscientes. Para Lacan, el inconsciente no obedece a un tiempo preestablecido. Al interrumpir la sesión en un punto preciso, el analista introduce una acentuación no verbal, sugiriendo al paciente que ha dicho algo relevante que no debe pasarse por alto. Lejos de ser un oyente neutral, el analista señala, de manera directa o indirecta, los momentos clave que pueden estar vinculados con la revelación de un deseo inconsciente o un goce no admitido. Los pacientes, en general, no tienden a destacar espontáneamente los temas más significativos de su discurso. Desde la perspectiva psicoanalítica, más bien los evitan, especialmente aquellos relacionados con la sexualidad. Es común que omitan asociaciones entre sueños, fantasías y elementos con alta carga emocional. Ante la pregunta de qué se espera de quien acude a un terapeuta lacaniano, es importante señalar que el análisis no consiste en relatar la vida en detalle ni en enumerar cada evento semanal. Esta práctica, además de ser interminable, desvía el foco del trabajo analítico. Para que el proceso tenga un verdadero impacto, el terapeuta debe marcar límites claros. Las narraciones extensas y superficiales no son el material del análisis, aunque pueden ser utilizadas en función de este. En lugar de buscar significados en cada detalle de la vida cotidiana del paciente, el analista puede optar por cambiar de tema o redirigir la sesión. Cuando el analista concluye abruptamente una sesión, introduce un elemento de sorpresa. Este cierre inesperado puede resaltar la importancia de lo expresado por el paciente o dejarlo cuestionándose sobre lo que el terapeuta ha identificado y que él mismo no ha logrado percibir. En las sesiones de duración fija, el paciente tiende a estructurar su discurso para llenar el tiempo disponible, regulando qué dice y en qué momento lo dice. Muchas veces, sabe que un sueño es crucial para su análisis, pero pospone su relato mientras aborda otros temas que considera importantes. Según Lacan, la duración predefinida de la sesión solo refuerza la neurosis del paciente, pues el modo en que administra ese tiempo es una manifestación de su estrategia neurótica. La escansión, en cambio, interrumpe estos mecanismos, abriendo espacio para nuevas asociaciones y permitiendo que el discurso del paciente se desarrolle de forma más auténtica. El diagnóstico lacaniano. Para quienes trabajan con sistemas diagnósticos predominantes, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, la clasificación propuesta por Lacan puede parecer excesivamente simplista. Sin embargo,
su enfoque aporta una precisión conceptual que trasciende la concepción habitual del diagnóstico en psicología y psiquiatría. Lacan fundamenta sus criterios en la obra de Freud, ampliada en múltiples ocasiones, y en las contribuciones de psiquiatras franceses y alemanes como Kraepelin y Gatian de Clerambault. Los sistemas convencionales tienden a multiplicar las categorías diagnósticas, considerando cada nuevo conjunto de síntomas como un síndrome independiente. Lacan, en cambio, simplifica el diagnóstico, reduciéndolo a 3 estructuras fundamentales: neurosis, psicosis y perversión. Su esquema no busca describir síntomas, sino comprender la lógica estructural del sujeto. A diferencia de clasificaciones como las del DSM, el diagnóstico lacaniano tiene una aplicación clínica inmediata, ya que orienta la dirección del tratamiento y define la posición del terapeuta en la transferencia. La teoría lacaniana demuestra que las técnicas efectivas para tratar la neurosis pueden ser ineficaces e incluso perjudiciales en el tratamiento de la psicosis. Si se aplican sin criterio, podrían llegar a precipitar un brote psicótico. El diagnóstico, por lo tanto, no es un mero requisito administrativo impuesto por las instituciones sanitarias, sino una herramienta esencial para definir el abordaje terapéutico. Permite al analista situarse correctamente en la transferencia y realizar intervenciones adecuadas según la estructura del paciente. Con el propósito de sistematizar las categorías freudianas, Lacan introduce distinciones terminológicas precisas, organizando su diagnóstico en función del mecanismo de defensa predominante. Las 3 categorías lacanianas, neurosis, psicosis y perversión, se definen por distintos modos de negación. En la neurosis, el mecanismo central es la represión; en la perversión, la renegación; y en la psicosis, la forclusión. Siguiendo a Freud, Lacan sostiene que el mecanismo de defensa no es un fenómeno accesorio, sino constitutivo de la estructura. La represión no solo está presente en la neurosis, sino que la causa, del mismo modo que la forclusión es la causa de la psicosis. Estudios han señalado una correlación entre impulsividad, ira e impaciencia, lo que resulta relevante en el contexto clínico. Se ha observado que la ira suele estar asociada a una alta tasa de abandono del tratamiento, ya sea por decisión del paciente o por intervención de terceros. La relación entre ira e impaciencia puede explicar por qué quienes buscan tratamiento por este motivo suelen abandonarlo en diversas circunstancias. Si no ven resultados rápidamente, si los ven demasiado rápido, si su pareja los deja o incluso si su pareja no los deja. Homosexualidad y psicoanálisis. Durante la época de Jacques Lacan, la corriente psicoanalítica predominante sostenía que los homosexuales no podían ejercer como psicoanalistas. Sin embargo, Lacan rompió con esta idea, argumentando que no existía ninguna razón que los inhabilitara para la práctica analítica. Según la psicoanalista francesa Elisabeth Roudinesco, Lacan también aceptaba pacientes homosexuales sin el propósito de corregirlos ni encauzarlos hacia lo que entonces se consideraba la normalidad. En contraste, la Asociación Psicoanalítica Internacional contaba en la década de 1920 con un comité encargado de abordar esta cuestión. La rama berlinesa de dicha institución llegó a declarar que la homosexualidad era un crimen repugnante y que, de ser cometida por alguno de sus miembros, constituiría un grave delito. En este contexto, la postura de Lacan resultó innovadora, al no excluir a los homosexuales de la formación analítica. Su rechazo al estigma predominante, sumado a su oposición a los tiempos rígidos en las sesiones y al academicismo de la IPA, llevó finalmente a su expulsión en 1963. A continuación, profundizaremos en algunos de los aspectos ya mencionados, explorando en detalle las estructuras psíquicas y las particularidades del enfoque lacaniano sobre el diagnóstico. La perspectiva lacaniana sobre la neurosis. Como hemos mencionado, el pensamiento de Lacan suele contrastar con las categorías diagnósticas tradicionales, como las establecidas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. No obstante, su propósito no es confrontar dichos sistemas. Su objetivo es ofrecer una alternativa en un campo donde la psicología ha tendido a aproximarse a la medicina y la psiquiatría, buscando cuantificar aspectos que,
por su naturaleza, resultan intangibles. Mientras que el DSM multiplica las categorías diagnósticas, el modelo lacaniano se estructura en tres grandes categorías: neurosis, psicosis y perversión. Estas no solo describen una organización psíquica, sino que también orientan la posición del analista en la transferencia. Un aspecto destacable de este enfoque es que la normalidad no constituye una estructura específica. Desde esta perspectiva, la mayoría de las personas son neuróticas, ya que presentan como mecanismo de defensa predominante la represión. Freud lo expresaba de la siguiente manera: si adoptamos un punto de vista teórico y desatendemos el aspecto cuantitativo, podemos afirmar que todos estamos enfermos, o sea, que todos somos neuróticos. Esto se debe a que las precondiciones para la formación de síntomas, a saber, la represión, también pueden observarse en personas normales. Características de la neurosis. La neurosis se define por la instauración de la función paterna, la asimilación del lenguaje como estructura esencial, la primacía de la duda sobre la certeza y un alto grado de inhibición de las pulsiones. También se caracteriza por la tendencia a obtener mayor placer en la fantasía que en el contacto sexual directo, así como por el retorno de lo reprimido en forma de lapsus, actos fallidos y síntomas. En contraste con la psicosis, donde el inconsciente no opera debido a la forclusión del significante primordial, la neurosis se sustenta en la represión. La represión no elimina por completo el material psíquico, sino que lo desplaza y lo hace irreconocible, generando una disociación entre el afecto y el pensamiento. Esto explica por qué algunos pacientes pueden sentirse vacíos, ansiosos o culpables sin comprender el motivo, o por qué ciertos eventos traumáticos parecen no suscitar reacción emocional alguna. El retorno de lo reprimido. Cuando un pensamiento es reprimido, no desaparece, sino que queda latente y busca manifestarse de forma disfrazada. Lacan afirmaba que lo reprimido y el retorno de lo reprimido son uno y el mismo. Es decir, aquello que ha sido excluido de la conciencia emerge bajo nuevas formas, como lapsus, olvidos, sueños o síntomas. Un ejemplo clásico es el rechazo al afecto materno, que puede revelar el deseo reprimido hacia la madre. Desde la perspectiva lacaniana, el síntoma neurótico cumple una función comunicativa, es un mensaje dirigido al otro. En este sentido, el trabajo del análisis consiste en descifrar la estructura del síntoma y su inscripción en el discurso del sujeto. Neurosis obsesiva y neurosis histérica. Dentro de la neurosis, Lacan distingue dos formas principales. La neurosis obsesiva se caracteriza por el deseo imposible. El obsesivo tiende a negar la importancia del otro, lo que se refleja en su vida afectiva. Por ejemplo, durante el acto sexual puede fantasear con otra persona para anular simbólicamente a su pareja. También es común que se enamore de figuras inalcanzables o imponga requisitos extremadamente exigentes a sus relaciones. Por otro lado, en la neurosis histérica el sujeto adopta la posición de objeto de deseo del otro. Es frecuente que desee lo que otro desea, identificándose con su posición. Sin embargo, una vez que obtiene lo que busca, lo rechaza, pues su objetivo es mantener el deseo vivo. La transferencia en el análisis de la neurosis. El abordaje clínico de la neurosis exige que el analista adopte una posición particular en la transferencia. En la neurosis obsesiva, el paciente intenta anular al otro, incluso al analista, interpretándose a sí mismo sin concederle espacio. En estos casos, es fundamental que el analista señale esta estrategia para evitar quedar atrapado en el discurso del paciente. En la histeria, en cambio, el paciente suele situar al analista en el lugar de aquel que posee el saber, lo que puede generar una dinámica de fascinación y frustración. El desafío aquí es llevar al sujeto a interrogar su propio deseo en lugar de buscar respuestas en el otro. En definitiva, el modelo lacaniano ofrece una comprensión estructural de la psique, donde la represión, el deseo y la transferencia juegan un papel central. Más allá de la terminología, su aporte radica en una mirada que no busca encasillar, sino esclarecer la lógica singular de cada sujeto. Deseo que este video te haya resultado valioso.
En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.